Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de procedimientos en FreePascal. Un procedimiento es un bloque de código ya programado que ejecuta una función determinada sin necesidad de la interacción del usuario. Es decir, nosotros tenemos una palabra que va a definir el nombre del procedimiento y la podemos invocar desde distintas partes de nuestro programa. Esto puede ser un procedimiento con o sin parámetros. Si el procedimiento tiene parámetros, va a tener el nombre y entre paréntesis va a tener uno o más parámetros, y hay que tener en cuenta que pueden ser todos los parámetros del mismo tipo de datos o los parámetros pueden ser uno de un tipo distinto del otro. O podemos tener simplemente el nombre del procedimiento sin la necesidad de parámetros. Vamos a trabajar con ello. Vamos a crear una función que se va a llamar procedimiento1.pass y vamos a crear la estructura de nuestro programa. Para este procedimiento vamos a ver en primer medida los procedimientos sin parámetros. Y vamos a utilizar una impresión de línea, donde vamos a poner que en esta impresión de línea vamos a invocar a un procedimiento que se llama random. Este procedimiento random genera un número aleatorio. De esta forma nosotros abrimos la terminal y vamos a compilar. Bien, aquí me equivoqué porque es con n y después m. Muy bien, construyo y voy a ejecutar. Y me crea un número aleatorio. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me genera siempre el mismo código. Un ejemplo de procedimiento con parámetros sería por ejemplo, la misma línea que usamos para imprimir en pantalla. Es decir, este procedimiento lo que hace es mostrar en pantalla lo que esté entre paréntesis. Y el random lo tenemos aquí, que nos genera un número aleatorio y no tiene ningún paréntesis detrás. Aquí podemos parámetro de texto para ver que tenemos distintos parámetros. Voy a volver a compilar. Voy a ejecutar y tengo mis dos procedimientos, el que me genera un número aleatorio y el que me muestra un texto. Ahora, tomando de referencia este número, nosotros aquí vamos a comentar momentáneamente la segunda línea, podemos utilizar otro procedimiento que se llama randomize, que lo que hace es este procedimiento le indica al procedimiento random que me genere un número aleatorio distinto cada vez que yo lo ejecute. Vamos a agregar acá un texto, número aleatorio y el random. Voy a compilar, voy a limpiar y voy a ejecutar. Y me genera un número que va con el 4.04. Si yo lo vuelvo a ejecutar, tengo 5.04. De esta forma yo estoy usando un procedimiento sin parámetros y un procedimiento básico con parámetros. Vamos a crear un segundo archivo, le vamos a llamar proc2. Creamos la estructura de nuestro programa y el bloque de código principal. Para este ejemplo vamos a usar otros procedimientos y lo vamos a hacer un poco más complejo. Vamos a crear una variable que se va a llamar número y que va a ser de tipo entero. Esta variable número va a valer 1 y vamos a imprimir esa variable
número. Si construyo este proyecto, y lo ejecuto, tengo el número 1. Y vamos a utilizar otro procedimiento sin parámetro con parámetros, que lo que va a hacer es a ir sumándole elementos. Para eso voy a usar la palabra reservada inc, que es la invocación a mi proceso, y dentro como parámetro debo pasarle la variable con la que voy a trabajar. En este caso es número. Esto quiere decir que mi variable número va a valer 1, el inc le va a incrementar 1, es decir, va a valer 2, y voy a imprimir el número, le voy a sumar 1 y lo voy a volver a imprimir. Voy a compilar esto, voy a limpiar y voy a ejecutar. Y tengo que guardar previamente, por eso no se ejecutó. Guardo, ejecuto y tengo número 1, número 2. En lugar de poner, esto sería lo mismo que poner que número es igual a número más 1. En lugar de hacer este proceso cada vez, simplemente puedo hacer que automáticamente se sume 1. Como detalle importante, hay que tener en cuenta que este procedimiento que me muestra una línea recibe y procesa varios tipos de datos, y que en el ejemplo solo trabaja con números enteros. Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de parámetros, si es que lo necesita, usa ese procedimiento. Y vamos a hacer un último ejemplo. Le vamos a poner proc3.pass. Y para este ejemplo vamos a usar una función un poco más compleja. Un procedimiento. Para este procedimiento vamos a necesitar una variable que se va a llamar cadena, que va a ser de tipo string, una variable que se va a llamar número, que va a ser de tipo integer, y por el momento solo esas dos. Lo que voy a hacer es intentar convertir texto a número. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner le vamos a pedir al usuario que ingrese un dato y lo va a guardar en cadena. Y a este dato de cadena lo vamos a convertir mediante un procedimiento en números. Y vamos a verificar si se puede o no se puede. Para ello vamos a usar un procedimiento que se llama val, y que este procedimiento tiene 2/3 parámetros. El primer parámetro que voy a recibir va a ser el parámetro cadena, es decir, la cadena de texto que quiero convertir a número. El segundo parámetro va a ser el número, es decir, la variable donde quiero guardar mi número. Recibo la cadena de texto y si la puedo convertir a número, la guardo aquí. Y vamos a crear otra que va a ser de tipo entero, que la vamos a usar al final como tercer parámetro para guardar el código de error. Entonces tengo el texto a convertir, el número, o sea, aquí voy a guardar el número si lo puedo convertir, y si no lo puedo convertir me va a devolver un código. Este código, ¿sí? El código error va a ser 1 si no se puede. Vamos a ponerlo abajo, 1 si no se puede, y 0
Sí se puede. Es decir, voy a pasar el texto y si lo convierto a número, acá me lo voy a guardar. Y voy a poner este código en 0. Si no puedo convertir este texto en número, no voy a guardar. Es decir, voy a recibir un texto, si lo puedo convertir a número, lo voy a guardar aquí y voy a devolver un 0 en el código. Por el contrario, voy a recibir un texto y si no lo puedo convertir, voy a guardar el código 1 aquí indicando que no se puede. Y para verificar esto vamos a usar una sentencia if, donde voy a poner que código de error es igual a ceros, entonces begin else begin y end. Si recibo 0, como dijimos recién, es que se puede convertir. Entonces voy a poner el número es y voy a devolver la variable número. Esto quiere decir que mi número se convirtió y se guardó en la variable, entonces la puedo mostrar. Si el código es 0. Si el código es 1, por el contrario, en el begin voy a poner otro mensaje que va a decir el número no se puede convertir. El texto no se pudo convertir. Bien, ahora vamos a proceder a limpiar y a compilar esto. Proc 3. Está todo bien y ahora voy a ejecutar. Bien, no le puse ningún cartel, debería ponerle el cartel aquí, pero está esperando que ingrese un texto. Vamos a poner el 12. Le doy enter y el número convertido es 12. Ahora vamos a ejecutar de nuevo y esta vez en lugar de poner un número voy a poner una letra AB. Y me devuelve el texto, no se puede convertir el texto. Entonces, más allá de el procedimiento en sí, lo importante a tener en cuenta es que un procedimiento es un bloque de código que realiza un proceso sin la interacción del usuario y que la puedo llamar desde muchos lugares desde mi código fuente. Entonces, este val yo lo puedo ejecutar en cualquier programa que lo necesite y no tengo que escribir todo el proceso para convertir a número manualmente. Lo mismo que el randomize, lo mismo que estoy usando acá el incrementar. Los espero en la próxima clase.